El 5 de febrero la iglesia recuerda a Santa Águeda. El jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio es el de Marcos 6, 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que lleven para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que lleven sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa en donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En el pasaje anterior reflexionamos acerca de la visita que después de un largo tiempo Jesús hizo a los de Nazaret y vimos que su propio pueblo, en donde vivió por más de 30 años, en lugar de creer en él, se sorprendió de sus palabras y obras y puso en duda lo que dijo e hizo. Y argumentando conocerlo y conocer a su familia de toda la vida, lo cuestionaron y lo descalificaron. De esta manera, con la constatación del rechazo de su familia y de sus propios paisanos, esta sección del Evangelio de Marcos concluye con un nuevo fracaso. Jesús pues reconoce que un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. A estas alturas parece que solo creen en él sus discípulos, aunque no parecen estar muy convencidos de que él sea el Mesías, pues vimos que en la tormenta en el lago, Jesús les recordó su falta de fe. Sin embargo, a pesar de este segundo fracaso, Jesús va a insistir en revelarnos quién es, y lo que hará es concentrarse en sus discípulos para que ellos lo descubran primero, y se esforzará para que finalmente se den cuenta y lo reconozcan el Mesías. Es decir, para que no hagan como los escribas y fariseos, ni como sus paisanos, que se negaron a ver lo evidente. Bueno, pues con el relato de hoy iniciamos en Marcos una nueva sección. Y como es costumbre en el evangelista, esta sección le empieza con una introducción. Esta introducción nos recuerda que después de dejar Nazaret, Jesús se puso a recorrer los pueblos de alrededor enseñando. El Señor no descansa, y a pesar de los rechazos y fracasos, está siempre en camino tratando de anunciar, mediante obras y palabras, el reinado de su Padre. A esas alturas Jesús decide enviar a sus discípulos a que vayan a hacer lo mismo. Por eso dice el texto que llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los 12 es el grupo más cercano a Jesús, y de entre sus muchos discípulos, los eligió con mucho cuidado. En ellos confió y sobre ellos se apoyó para extender el anuncio de la buena noticia. Jesús considera que los 12, después de estar algún tiempo con él, después de haberlo visto actuar y de haber aprendido cómo proceder, están ya listos para ser enviados. Entonces los 12, los que serán las cabezas de su iglesia, son llamados por el Señor y enviados de dos en dos para ser una especie de extensión suya. A ellos les delega su autoridad sobre los espíritus inmundos y los envía como apóstoles. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, pues ellos son sus enviados. Este envío tiene lugar después de haber estado un buen tiempo con él, de haber escuchado su mensaje y de haber visto sus obras. Ahora toca a ellos dar a conocer a otros esta buena noticia. Pero además Jesús los envía en pareja, de dos en dos, tal vez para que comprendamos que la proclamación de la buena noticia no es una misión individual sino comunitaria. El anuncio del reinado de Dios es una tarea de la iglesia. Es una tarea de todos nosotros, y el trabajo de los 12 consistirá en predicar y exorcizar. Primero sus enviados deben anunciarles a todos que Dios está pronto a reinar, a fin de hacer de este un mundo nuevo. Pero para que reine, tenemos que ayudarlo viviendo de otra manera, es decir, viviendo según los valores del reino, eligiendo en adelante decir siempre la verdad, actuar siempre con justicia y defender siempre la vida. Y segundo, sus enviados deberán oponerse a todo tipo de mal. Dice el texto que les dio poder sobre los espíritus inmundos
es decir, poder sobre el mal y sus aliados. Bueno, pues ahora ellos tienen el poder de Jesús, ahora ellos tienen la fuerza suficiente no solo para oponerse al mal, sino también para derrotarlo. En los 4 versos que siguen, Jesús nos enseña cómo es que derrotaremos al mal. Y su fórmula es muy sencilla. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios y solo en Él. Y esa confianza debe ser ciega y total. Esto basta, pues es Dios quien vence al mal. Y si lo dejamos hacer confiando en Él y dejándolo todo en sus manos, Él podrá actuar y se encargará de vencer al mal. Esta actitud de confianza se expresa en no llevar nada para el camino. Jesús nos enseña que no es necesario depender de nada creado, solo debemos depender de Dios. Por eso dice el texto que les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, y que lleven sandalias pero no una túnica de repuesto. Nos dice que no hay que llevar ni pan, ni alforja, ni dinero en la cartera. Es decir, no debemos depender ni siquiera de lo más básico, como son los alimentos y la seguridad, sino depender únicamente de Dios. Según Jesús, se trata de viajar ligero de equipaje, que Dios proveerá el resto. Él se encargará de cuidarnos y de que nada nos falte. Sin embargo, debemos siempre poner de nuestra parte, como lo dice ese refrán que se atribuye a Dios. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y nuestra colaboración consistirá en anunciar y vivir la buena noticia. En tiempos de Jesús, lo mínimo necesario para caminar era primero llevar un bastón. Sin embargo, es de notar que en los paralelos de Mateo y Lucas ni siquiera hay que llevarlo. Segundo, ir calzados con sandalias, a fin de poder caminar distancias largas con holgura y sin fastidio. Y tercero, llevar solo una túnica, pues basta para cubrirnos y abrigarnos. En ese tiempo la ropa era muy cara, pues todo se hacía a mano, y tener doble túnica era señal de riqueza. Bueno, pues luego de estas instrucciones para el viaje, Jesús les enseña qué hacer cuando lleguen a un pueblo y se encuentren con la gente. Dice el texto: quédense en la casa en donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de sus pies para probar su culpa. Cuando uno habla de Dios y anuncia su buena noticia, hay 2 posibles reacciones. La primera es que por la bondad del mensaje que anuncia uno sea acogido. Cuando esto sucede, Jesús nos enseña que hay que quedarse en ese lugar, pues en el mundo judío cuando alguien dejaba entrar a otro en su casa, le abría su corazón y ponía a su disposición todo lo que tenía. Y quien es acogido muestra su gratitud quedándose y bendiciendo la casa y la familia, con la presencia de Dios por su intermedio. Y la segunda reacción es que uno sea rechazado, porque a los que son del mundo no les gusta el mensaje de Jesús. Debemos recordar que la buena noticia debe proclamarse en libertad. El cristianismo se construye sobre la libertad de conciencia. Sin libertad no se entiende el camino del Señor. Eso significa que quien proclama la buena noticia nunca debe imponerla, y quien la recibe debe sentirse libre de aceptarla o rechazarla. Jesús nos enseña que si hay rechazo, debemos irnos. Márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos, así como le sucedió a él en su propio pueblo, pues la buena noticia debe ser libremente acogida. Ahora bien, sacudirse el polvo de los pies no es signo de juicio ni de condena, sino un signo que expresa libre exclusión de los beneficios de la buena noticia por libre voluntad de quien la rechaza. Si no quieres, entonces no participarás de los beneficios del reinado de Dios. Es como decirle que nada de ellos participará del reinado de Dios, ni siquiera el polvo de ese pueblo que los echó y que se ha adherido a los pies del enviado. El relato concluye diciéndonos que ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Predicar la conversión significa anunciar que hay que girar en dirección contraria. Significa cambiar o transformarse en algo distinto a lo que originalmente se era. Y ellos invitaban a todos los que han vivido según los valores del mundo a empezar a vivir según los valores del reinado de Dios, es decir, a resetearse y renovarse totalmente.
Luego echar demonios, y curar significa hacer el bien, luchar contra el mal y sanar, y procurar que las personas cambien de vida y vivan para Dios. Pues tener a Dios como meta en esa vida, decidiéndolo todo y haciéndolo todo en función de Él, es lo que a uno lo hace feliz, y lo que ayuda a hacer de este un mundo mejor para todos. En conclusión, si seguimos estas instrucciones de Jesús, lo podremos ayudar a reinar. Lo ayudaremos a convertir los corazones de las personas en la medida en que nos opongamos al mal a cualquier costo, y ayudemos a todos en todo. Pero más que nuestras palabras, será nuestro testimonio de vida lo que convierta a otros. Por tanto, debemos ser consecuentes y vivir lo que decimos. Más adelante veremos que ayudar a Dios a reinar no es tarea fácil. Va a haber mucha y frecuente oposición, incluso por parte de nuestra misma familia y de los que nos son más cercanos. Pidámosle pues a Dios su gracia para salir al mundo y anunciar la buena noticia de su reinado, confiando absolutamente en Él y haciendo lo que Él desea y como Él lo desea. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.